Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Como ven, seguimos grabando aquí en la Alcaldía de Coyoacán, en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles. Y bueno, pues es un gusto estar con ustedes. Yo soy Shibón Guerrero y tengo a mi compinche y amigo Roberto Fiesco. Exacto, compinches y amigos. Muchísimo gusto en saludarlos otra vez aquí en los 41 tropiezos. Hoy tenemos un programa que me parece que habla de un tema enormemente relevante y de mucha actualidad, que sé que genera un montón de polémica cada vez que se toca y por eso lo vamos a tocar precisamente aquí, como un tropiezo más de la heteronorma en nuestro país. No dije qué tema es, ¿se dieron cuenta? No estamos spoileando para que Shibón lo haga. Sí, y bueno, nada más para presentar a la invitada que tenemos para hablar del tema de hoy, que son justamente familias diversas, que es básicamente todas aquellas familias que se alejan de la construcción tradicional nuclear, heterosexual, cisgénero. Y nuestra invitada es una muy querida amiga, una abogada feminista muy conocida, fundadora del EDESER, que es una asociación civil que se dedica al litigio estratégico en derechos sexuales y reproductivos, por eso se llama el EDESER. Y bueno, ella es Aleli Ordóñez, a quien le damos una enorme y cálida bienvenida. Muchísimas gracias, Roberto, muchísimas gracias, Shibón. Gracias a TV UNAM por la invitación a este programa y pues muy nerviosa y muy feliz de poder estar aquí con ustedes compartiendo y discutiendo sobre este tema. Bueno, pero no te pongas nerviosa, más bien entremos a tema, entremos al tema con la pregunta obligada. ¿De qué hablamos cuando hablamos de familias diversas? Yo ya había, digamos, hecho un sketch muy general, que son estas familias que se alejan quizás de lo más tradicional, pero no sé si tú nos quisieras decir un poco de qué hablamos cuando hablamos de familias diversas. Pues sí, o sea, todo lo que no se parece al esquema tradicional católico, occidental, de papá, mamá, hijos, me refiero a la parejita, ¿no? Desde esta concepción pues muy clásica de hace unos 20 o 30 años. Pero bueno, o sea, ¿qué tipos de familias encontramos? Porque normalmente la gente piensa en familias diversas, imagina que eso simplemente es una suerte de lo que no es, como nos has dicho, pero ¿qué tipo de familias diversas podrías tú mencionar como ejemplos? Pues mira, o sea, de entrada las que están dirigidas por una madre soltera, las que están reconformadas, o sea, que son familias que se separaron previamente y de pronto una madre soltera y otra madre soltera se unieron, o un padre por opción y otro padre por opción se unieron. Las familias que han surgido del proyecto de vida homoparental o lesbomaternal de quienes la conforman, siendo parejas del mismo género, es decir, dos lesbianas, dos gays juntos, personas trans con independencia de su orientación sexual y de su identidad de género, con sus parejas, incluso familias donde no hay parejas, ¿no? Liderando, sino abuelos, abuelas, madrinas y ahijados, etc. Y bueno, es que estaba pensando ahora que se me fue la onda, estaba pensando en un estudio de INEGI que decía, se llamaba México, estas son tus familias, no sé si lo recuerden, yo creo que fue de 2018 y decía que 6 de cada 10 familias no son la familia tradicional, o sea que cuando hablamos de familias diversas estamos hablando del 60% de las familias, o sea es una abrumadora mayoría. Y sin embargo, hay una parte de estas familias que son quizás los casos más espinosos que tú mencionaste como de alguna manera, ¿no? Digo, las parejas hombres del mismo género que tienen hijos o dos mujeres que tienen hijos, etcétera, y que eso es algo que ha estado muy a debate como en los últimos años. A mí una cosa que me intriga muchísimo y que me encantaría saber, Aleli, tiene que ver con cómo te acercas tú a esto. Tú eres abogada, digo, había visto en una entrevista que a ti te interesaba mucho la música y que la abogacía era más una carrera periférica que un poco estudiaste por tus papás precisamente, ¿no? Y de pronto encontraste en el derecho
un camino que ha sido importantísimo en los últimos años para la comunidad. Cuéntanos cómo llegaste ahí. Pues fue una cosa accidental, o sea, creo que fui descubriéndolo y descubriéndome también activista en el camino, porque durante todo el tiempo que yo estuve estudiando Derecho no me cruzó la palabra feminista, no me cruzó la palabra lesbiana en el sentido político o de lucha social. Y en general creo que yo no relacionaba el derecho con ser lesbiana, ¿no? O sea, para mí eran como esferas independientes, e incluso tan independientes que yo en la universidad pues no era tan abiertamente lesbiana, ¿no? Y sí creo que estaba cercado como mi ser lesbiana pues de forma gráfica, ¿no? Así como estamos cercadas las personas LGBTI en la Ciudad de México, ¿no? O sea, como en la zona rosa, bueno, estábamos hasta hace poco tiempo, en la zona rosa, y de ahí ya tenías como otra identidad, ¿no? Y con tu familia te manejabas diferente, etcétera. Entonces creo que llegué ahí de forma accidental, con el caso de Ana y Criseida. Ana de Alejandro y Criseida Santos, a quienes conocí en una cena, me plantearon su caso, defendí su caso, y ese caso se convirtió en un proyecto comunitario que yo no sabía, ¿no? Y en ese camino, que fueron unos 8 meses, me descubrí activista, me descubrí feminista, entendí un poquitito de la lucha social, ¿no? No solamente LGBTI, sino, pues sí, más propiamente feminista. Me fui como encontrando yo en todo eso, y fui encontrando con muchísimo gusto y ahora pues con muchísimo agradecimiento a muchas compañeras y compañeros también, que me tuvieron mucha paciencia como para llevarme un poco de la mano y explicarme y demás. Y así me fue surgiendo el activismo. A mí me gustaría un poquito escuchar más el caso de Ana y Criseida, porque me parece que Sí, es un claro. caso que nos ejemplifica mucho justamente la idea de las familias diversas, y creo que es un caso además pionero también en el derecho en México, que eso también me parece muy importante destacar, ¿no? Digo, porque no había jurisprudencia, creo que se llama así, justo cuando hay antecedentes, digamos, como de casos similares, y en realidad estás fundando, digamos, como una nueva idea de cómo abordar la relación de las parejas diversas, o de las familias diversas, más bien, en su relación con las leyes en México. Cuéntanos un poquito más del caso, o sea, cuéntanos Claro, o sea, claro. peculiaridades de ese caso. Bueno, es que su perfil es muy particular. Ellas tuvieron 2 hijos como proyecto de pareja, y en ese momento, cuando nacieron los niños, que fue 2005, pues no había matrimonio igualitario ni siquiera en la Ciudad de México, que fue la primera entidad que lo aprobó en 2009. Entonces, no había matrimonio igualitario, no había ni siquiera ley de sociedades de convivencia, ¿no? Que entró en vigor en 2007. Entonces, la única posibilidad para registrar a ambos niños era de registrarlos como hijos como de madre soltera, ¿no? O sea, es decir, ambos apellidos de Ana se pasaron a sus 2 hijos. Y la madre no gestante, es decir, Criseida, no tenía una filiación reconocida con ellos 2. Entonces, después de 2010, cuando ellas se casaron, ellas fueron unas de las primeras 9 parejas en casarse en la Ciudad de México. Yo las conozco en 2012, me parece, y me preguntan, Ale, ¿cómo le hacemos para que Criseida tenga su filiación reconocida con sus 2 hijos? Y lo primero que pensé yo fue adopción. Por supuesto que eso estaba mal planteado, pero pues no pensé muy bien la respuesta, ¿no? Fue algo que dije ahí como de bote pronto, y que seguramente... O sea, que Criseida adoptara. Que Criseida adoptara, Ajá. ¿no? Pero pues era una opción absurda, ¿no? Nadie tiene por qué adoptar a sus propios hijos, no existe Porque tú sustento dices, era para un proyecto de pareja. Sí, tener claro, los fue su niños, proyecto claro. de pareja. Y bueno, yo, o sea,
Eso no solamente me pasó a mí, le pasa a muchos abogados que antes de pensar en cómo se configuran nuestras familias, cuáles son nuestras complejidades y especificidades, se avientan a decir pues, cualquier burrada, ¿no? Como yo dije en ese momento. Y empezamos a buscar opciones, ¿no? O sea, vías procesales para ese reconocimiento, encontrar como una especie de analogía al reconocimiento de paternidad, pero ¿por qué paternidad si no había padre? Un reconocimiento de maternidad, pero ¿por qué maternidad si allá había una? ¿No? O sea, creo que a veces lo que pasa con el sistema heteronormativo es que trata de encajar nuestras historias en sus moldes, ¿no? Claro. Y cuando eso no pasa, pues simplemente no se puede. Y entonces hay muchas cosas que tú le puedes preguntar a los abogados, ¿no? Clásicos, incluso abogadas, tristemente, ¿qué puedo hacer con mi caso? Y te dicen, y abren el código y dicen, es que no hay respuesta en el código, luego no hay respuesta para tu caso. Siguiente, ¿no? Y eso es algo bastante triste. Bueno, finalmente encontramos una respuesta en un procedimiento administrativo, un trámite que se llama reconocimiento de hijos. Entonces, o sea, lo que hicimos fue imaginarnos qué pasaría con este mismo caso si se tratara de una pareja heterosexual, ¿no? Entonces, pues tendría una solución muy sencilla, gratuita, que se resuelve en menos de una semana y esto es el reconocimiento de hijos. Entonces, pues intentamos por ahí, fue... Un tema con los apellidos, ¿no? También sí, con el orden de los apellidos. Ahora regresamos porque tenemos que hacer, desafortunadamente esta historia está muy interesante, pero tenemos que hacer una pausa. Ahora regresamos aquí a los 41 tropiezos. En México, el 60% de las familias se considera diversa, es decir, que no reproduce el modelo cis heteropatriarcal instaurado en nuestra Constitución, nuestras leyes y nuestro Código Civil. Ante este desfase entre la realidad social y la codificación jurídica, Alelí Ordóñez, presidenta del LEDESER, Litigio Estratégico en Derechos Sexuales y Reproductivos AC, ha echado mano del litigio estratégico para producir la jurisprudencia y la nueva tradición que cambie las conciencias de la gente, entre ellas la autoridad. Este heroico quehacer de más de 10 años supone la disrupción de la estructura cis heteropatriarcal desde la fuente de su legitimidad, la ley. Trabaja para proveer de herramientas legales y un marco jurídico apropiado a todas aquellas familias que buscan constituirse como tales sin recurrir al modelo preestablecido por la sociedad y el Estado. En este episodio de los 41 tropiezos de la heteronorma en México, tratamos también otros temas relacionados con las familias diversas, como la gestación por sustitución e infancia trans. Hola de nuevo, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides aquí a los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Hoy estamos hablando de familias diversas con Alelí Ordóñez y como ya hemos visto, la noción de familia diversa no solamente se restringe a aquellas familias que rompen lo heteronormativo como las familias homoparentales o lesbomaternales, incluye otras configuraciones de familias, pero bueno, Alelí nos estaba contando justamente este caso emblemático en la historia, digamos, de las familias lesbomaternales y cómo fue que encontraste una solución para que no tuvieran que adoptar a sus propios hijos, lo cual en efecto es absurdo. Sí, claro. Pues les comentaba que en el reconocimiento de hijos, este trámite, encontramos una solución no solamente rápida y eficaz, sino además gratuita, ¿no? Lo que se planteaba por el propio registro civil era un juicio de amparo o que esto se resolviera vía un juicio de adopción, que ya platicamos que era absurdo e insostenible. Y bueno, y yo les iba a contar cómo es que se convirtió en un proyecto comunitario, ¿no? Y bueno, y lo que ocurrió fue que el director del registro civil nos pidió
sostener, ¿no? esta petición con más familias que tuvieran este perfil, ¿no? O sea, que estuvieran en aptitud de realizar este reconocimiento del parentesco por parte de la madre lesbiana no gestante, y para nuestra sorpresa recibimos 33 expedientes. Wow, ok. Sí, o sea, hicimos una convocatoria a través de la Red de Madres Lesbianas en México, que es una asociación que justo dirige Ana de Alejandro, muy grande, ¿no? No sé, creo que es la más grande de Latinoamérica, sí, más de por 2000 cuanto parejas hace, ahí, sí, ¿no? sí, por cuanto hace a madres lesbianas. En ese momento no era tan grande, acaba de surgir, ¿no? Y dijimos, oigan, pues alguien quiere hacer esto, y de pronto empezaron a llegar los documentos. Claro que llegaron más de 33, pero eran 33 los que tenían documentación completa, y se fue sumando gente, ¿no? Hasta diputados se unieron a esta causa, organizaciones de la sociedad civil, otros abogados, o sea, fue algo que se convirtió en un proyecto de comunidad, ¿no? Suena una historia de éxito, digamos, muy alentadora, pero me pregunto si había... si te topaste en el camino con lesbofobia, Claro. homofobia, etcétera. Digo, porque como la cuentas Sí. es una gran historia de éxito, de un sueño posible, Llena pero, de- no sé, pero supongo que hubo muchos escollos en el camino. Por ¿no? supuesto, llena de resistencias, ¿no? Ok. O sea, si esto... ¿Por parte de quién más? O sea, digamos, ¿de dónde venían? ¿Del registro civil? Principalmente del registro civil. Ok. O sea, el registro civil iba subiendo la vara, ¿no? O sea, iba apostando a que no íbamos a conseguir primero más familias, luego los requisitos los robustecen, en fin, o sea, la autoridad tiene una Per se, multiplicidad claro. de opciones para hacerle la vida imposible a la gente, ¿no? O sea, eso lo sabemos de por sí. Claro. Y bueno, incluso un día antes de que se hiciera este evento, digo evento porque pues, era un evento, ¿no? O sea, claro. donde se iban a hacer todos estos trámites al mismo tiempo, un día antes lo canceló el director, ¿no? Y nos pidió... Más documentación. No, y el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos, incluso del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que apoyó este proyecto. Entonces, se canceló, se perdieron muchas familias, ¿no? O sea, muchas familias se bajaron, ¿no? del proyecto en el camino, porque si de por sí es muy difícil que la gente crea en algo nuevo, en algo diferente, hacer que crea de nuevo es todavía más difícil. Entonces, aunque eran 33 solicitudes, fueron realmente 21 familias las que hicieron esto posible. Sin embargo, o sea, esto es un precedente administrativo que resultó ser un hito, pero todavía no está en la letra de la ley, ¿no? Ok. O sea, conseguimos muchas cosas en ese momento. O sea, uno fue no solamente el reconocimiento de la afiliación entre las madres lesbianas no gestantes y sus hijos, sino que también en estos trámites, así como en el registro de nacimiento, se pudiera escoger el orden de los apellidos. Esto es algo súper importante porque pues el registro civil, justo hablando de que estos sistemas heteronormativos buscan que nuestras familias se ajusten, ¿no? Se adecuen a los moldes preestablecidos. Se piensa en una madre y en un padre, pero Exacto. si no es un padre, pero la madre gestante supongo que es el segundo apellido porque es mujer, o sea que sí es Sí, súper heteronormado. ¿no? Precisamente, Así. ellos querían que en las familias de lesbianas la madre gestante diera su segundo apellido y la no gestante en sustitución de un supuesto padre, ¿no? Fuera el primer apellido. Fuera el primer apellido. Ok. Entonces, y además la justificación era horrorosa, ¿no? O sea, porque las mujeres van en segundo lugar. Bueno, esto es algo muy grave, ¿no? O sea, Terrible. no solamente Claro. por biologizar la feminidad, ¿no? Claro. O sea, porque entonces es
es las mujeres van en segundo lugar, entonces eso quiere decir que me hace mujer el poder parir, ¿no? Luego la otra no es mujer y aunque si eso fuera cierto, podrías decir que alguien va en segundo lugar, ¿no? O sea, podrías decirle incluso a la madre lesbiana no gestante que tendría que contrariar su identidad de género para aspiracionalmente llegar a la consideración de sustituto de padre, ¿no? Para poderle dar el apellido a sus hijos, ¿no? Eso es algo muy grave, ¿no? Pero o sea, genera además una paradoja, ¿no? Porque resulta que si van intercambiando el papel de madre gestante y tienen varios hijos, claro. entonces los hijos no tendrían los mismos apellidos. Exacto, claro. Y entonces sería muy raro que tengas a alguien que es tu hermana, tu hermano, que compartes los padres, Con apellidos invertidos. pero los apellidos están invertidos. Y entonces ahí lo que estás viendo es que está anulando tu propia filiación. Por supuesto, por supuesto. De broma le decíamos al registro civil y bueno, un poco para hacerlo gráfico, ¿no? O sea, las mamás van a tener que ir con sus identificaciones y con las actas de nacimiento para demostrar que son madres de estos hijos que casualmente tienen apellidos diferentes, ¿no? Porque tienes un Carlos Pérez Gómez y una, no sé, un Martín Gómez Pérez, pero resulta que ambos Son hermanos. son tus hijos y son hermanos, ¿no? Sí, es una ahora es una consideración elección. horrible. Así es. Lograron hacer Entonces, una ahora es elección. una Ok. elección. Conseguimos, por supuesto, el reconocimiento de hijos, que en ambos trámites, es decir, registro de nacimiento y reconocimiento de hijos, las madres pudieran acceder al trámite desde el concubinato, quiero decir, sin estar casadas, porque cuando se ha visto que para registrar un bebé te pidan estar en matrimonio con tu pareja, Claro. ¿no? Pero esto es algo que no solamente se pretendía, sino que se pretende ahora mismo imponer a las parejas del mismo género con hijos. Que estén ¿no? casadas. Que estén Que casadas. Eso es algo, eso sí Absurdo. es la heteronorma Total, conservadora total. en su máxima expresión. Totalmente. De reconoceremos sus familias sí, solamente sí, lo hacen de la manera más Sabes, convencional tienen un posible, vínculo ¿no? legal. Sí, y hay algo muy interesante ahí porque esta cuestión del orden de los apellidos, hubo un diputado, Oscar Moguel, lo llevó, ¿no? a la entonces Asamblea Legislativa como una iniciativa. Era un cambio al artículo 58, me parece que fue recogido por otros dos, incluido Antonio Padierna, que después fue director del registro civil, me parece que el PRD. Y se Seguro. llevó a la letra de la ley, ¿no? O sea, actualmente ya el Código Civil de la Ciudad de México dice que la elección del orden de los apellidos es de los padres, las madres, y no del registro civil, y lo pueden establecer como les Pero siempre y plazca. cuando estén casados o no, eso no está. No. No, eso ya no como, está. Ok, como sea. ok. El problema es que esto de que el matrimonio sea requisito, que ya sabemos que no lo es, que el reconocimiento de hijos sea accesible para madres lesbianas y para padres gays también, así como que el registro de nacimiento pueda ser accesible también desde el concubinato, eso no está en el Código Civil. Ok. Y técnicamente no tendría que estar, ¿no? Claro. Porque sabemos que una de las fuentes de derecho es la costumbre, ¿no? O sea, esa es la fuente primaria del derecho. O sea, que a golpe de repetición la gente entienda lo que es y lo que no es, ¿no? Y que no tendría que ser excepcional. Claro, y la gente incluye a la autoridad, ¿no? O sea, el problema es que parece que con la administración actual, y cuando digo la actual me refiero de 2019 para acá, pues no les ha quedado tan claro que los precedentes administrativos también son fuente de derecho. Es decir, que ha habido más problemas en este sexenio, digamos, Totalmente. digamos, con el tema. O sea, digo, leí en una entrevista que, bueno, claro, las relaciones con las iglesias, con las diversas iglesias, digo, que naturalmente son, digamos, Sí. instituciones, digo, no necesariamente progresistas, más Conservador. bien conservadoras. No quería usar el término, pero es el término correcto. Digo, han imposibilitado, digamos, el avance justamente del derecho en este caso. Sí, O sea, sí ha sido pero- más difícil este sexenio. A eso me Sí, refiero, sin sí. duda. O Ok. sea, no sé Entre si la hay una pandemia, injerencia eclesiástica, no, o sea, no tengo pruebas, pero tampoco dudas.
Pero aunque así no lo fuera, o sea, basta con la ideología de quienes dirigen esas Claro. instituciones, o sea, para darte cuenta que hay un bloqueo personal y suficiente para obstaculizar la realización de trámites, ¿no? Vale. Desde un... Perdón, adelante. No, es que justo lo que yo te quería preguntar es si le podrías explicar a nuestra audiencia, porque creo que mucha de nuestra audiencia quizá no está familiarizada con esta idea de litigio estratégico, ¿no? Y Claro. mucha gente suele pensar que estos avances se logran, por ejemplo, a través del legislativo, pero tú estás pintando un panorama mucho más complejo de cómo se logran avances. Sí es posible a través del mecanismo de la vía legislativa, pero tú, por ejemplo, te has dedicado a esto que es el litigio estratégico, donde vas transformando la jurisprudencia, donde vas invocando, por ejemplo, cómo se va construyendo una nueva tradición jurídica. No sé si podrías comentarnos un poco qué es esto Claro. del litigio estratégico. Claro. Bueno, cuando yo empecé a hacer litigio estratégico, o sea, para ponerla así muy clara, yo no sabía que hacía litigio estratégico. Yo me tardé un buen tiempo en entender que eso que yo hacía tenía un nombre, ¿no? Y que era una corriente, ¿verdad? De transformación social a través del derecho y una herramienta también transformadora del sistema jurídico a partir de las necesidades sociales, ¿no? O sea, como un poco de ambos lados. Pues tienes el litigio convencional, que es ir del punto A al punto B, ¿no? O sea, yo me quiero divorciar, entonces yo contrato a Shivón como mi abogada y me quiero divorciar de Roberto, ¿no? Entonces hay un punto A muy claro, que es está casada, a un punto B quiere divorciarse y entonces el trabajo de Shivón como mi abogada es divorciarme, ¿no? Y también hay otro tipo de litigio que responde a necesidades, ¿no? O sea, necesidades identificadas por la colectividad, por la comunidad, y entonces, un poco haciendo gráfico lo de hace rato, ¿no? Abres el código y tus derechos no están ahí, porque nuestros derechos no están ahí escritos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para defender a Roberto, ¿no? Que su caso no está contemplado en la legislación y que defendiendo a este Roberto podamos generar un precedente que esté en miras de defender a todos los Robertos posibles, ¿no? O bien que con el caso de Roberto podamos aprovechar una grieta pequeñita del sistema jurídico, ¿no? Y ahí un poco irla abriendo para que entre toda la comunidad LGBTI. Que fue un poco lo que pasó con los matrimonios, por ejemplo, ¿no? O sea, digo, todo esto Ajá. que fue gestándose, digo, y esto ir derrumbando un poco como ante la ley la imposibilidad de que dos personas del mismo sexo pudieran casarse, ¿no? Claro, O sea, claro, es claro. muy similar, Sí. digamos, solo que esto tal vez nos parezca mucho más espinoso en general. Digo, yo me acuerdo muchísimo hace unos años cuando comenzó el debate de si las parejas del mismo sexo podían adoptar, ¿no? Y Ajá. que eso encendía, o sea, yo veía en mi casa a la gente encendida, al taxista encendido, como de, no, eso no lo permitiremos jamás, porque digo, ya que se casen está bien, pero que tengan hijos. O sea, que es un poco el pensamiento mayoritario todavía, Claro. digo. Y gracias a tu trabajo, justamente, digo, estamos viendo de que hay resquicios legales o posibilidades legales para que eso ocurra, y que eso ocurra es fantástico, ¿no? Ay, pues muchas Yo gracias creo, por lo que o sea, dices. no, pero yo sí creo que eres no. como una heroína. No, bueno, Aleli, de verdad. pero bueno, hay que decirlo. O sea, mi trabajo y el trabajo del EDESER, que somos un grupo de abogadas de la comunidad LGBTI, bueno, que no, porque no ha habido gays, ¿no? Pero somos lesbianas, bisexuales, pansexuales, ha habido trans, ahora mismo no. Pero bueno, este equipo de trabajo y mi trabajo personal, pues sí, hemos trabajado mucho con familias, con infancias trans. Ahora mismo tenemos un trabajo bastante grande en gestación por sustitución. Pero bueno, yo personalmente no estuve involucrada en lo que fue la defensa del matrimonio igualitario en la Ciudad de México, donde se dieron esas discusiones súper interesantes y que por supuesto siguen siendo
parte de lo toral, ¿no? O sea, para defender a las familias homoparentales y lesbomaternales en México. O sea, estas discusiones de adopción Claro. que fueron la sentencia, bueno, lo que derivó en la sentencia 2/2010 de la Corte, ¿no? En torno a matrimonio igualitario, y que resolvieron esas cuestiones. Y nada más para cerrar lo que tú decías, o sea, esto de no les vamos a permitir, eso es lo que está cañón, ¿no? O sea, como que la gente sienta que puede o no permitirle a otros quienes, ¿no? Hacer qué o cuál cosa. Claro. Y la discusión de la Corte ahí fue fundamentalísima. Y lo que dijo es, lo que tendríamos que preguntarnos es cuándo no permitiríamos, ¿no? O sea, porque si nos toca defender, por supuesto, y privilegiar los intereses y los derechos de niños, niñas y adolescentes, hay restricciones, claro. Sin embargo, resulta que la orientación sexual y la identidad de género de las personas no son una restricción que pueda ser utilizable en este tipo de situaciones. Entonces dicen, lo relevante es, en el cuidado de los niños, es el trato, la capacidad de generar una red de apoyo, un lugar donde ese niño o niña adolescente pueda desarrollarse en plenitud, pero estas cuestiones, ¿no? Como ser parte de la comunidad LGBTI, pues no son relevantes para establecer si una persona es idónea o no para ejercer el cuidado. Bueno, antes de que continuemos, tenemos que hacer una pausa nuevamente. Lo siento por interrumpir, pero bueno, ahora regresamos aquí a los 41 tropiezos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides de vuelta aquí a los 41 tropiezos. Estamos hablando de familias diversas con Aleli Ordóñez. Y bueno, yo te quiero hacer una pregunta porque yo supongo que los desafíos que enfrentan las familias homoparentales no son los mismos que las lesbomaternales. Y te querría preguntar qué diferencias hay, pero también qué otro tipo, por ejemplo, de temas hay que sean relevantes cuando estamos hablando de familias diversas desde lo que tú haces, que es esto del litigio estratégico. ¿Qué otros temas hay en la agenda? Bueno, muchos. O sea, creo que lo primero que hay que decir es que el litigio estratégico es una de tantas formas de incidir, ¿no? En el sistema jurídico, en el derecho, en la vida política, si se quiere, ¿no? Del país para intentar transformar y mejorar de alguna forma las condiciones de vida de nuestra comunidad. Pero no es la única. O sea, el litigio estratégico puede abrir una pequeña grieta, puede a golpe de repetición demostrar al Congreso que hay un fenómeno social desatendido, puede generar precedentes judiciales que aspiren a una interpretación como la que se dio en Yucatán sobre matrimonio igualitario, ¿no? O sea, algo que termine siendo ese golpeteo que tiró la puerta, ¿no? Y eso es algo muy, muy bonito y además muy inspirador, pero pues definitivamente no lo es todo. Me parece que uno de los grandes, pues sí, uno de los grandes escenarios a los que puede llegar el litigio estratégico, pues es que haya casos que se discutan en la Corte, ¿no? Actualmente hay... En la Suprema Corte. En la Suprema Corte, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Entonces, que es nuestro máximo tribunal y también, pues, nuestro máximo intérprete en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, actualmente hay una multiplicidad de casos sobre infancias trans, por ejemplo, que me parece que es uno de los temas en los que México le debe a una población tan cuantiosa, tan importante como el 100% de la población, ¿no? O sea, como niños, niñas y adolescentes, o sea, todos, todas y todes o venimos de allá, ¿no? O son en este momento niños, niñas y adolescentes. Claro. Entonces, me parece que México tiene una deuda histórica muy grande ahí y también con las personas trans, que espero que se resuelva
que se resuelva pronto. Y por supuesto que se vaya legislando en cada una de las entidades del país. Sobre familias en general, o sea, sin pensar si son lesbianas o gays, pienso en reformas urgentes locales, ¿no? Porque recordemos que la materia familiar pertenece al ámbito local, ¿no? Es una competencia de los congresos locales y tiene que haber reformas sobre diversidad familiar que reconozcan estos precedentes administrativos. Me refiero a reconocimiento de hijos, registro de nacimiento para parejas del mismo género y sus hijos, pero que ya estén en el Código Civil, ¿no? Así como está lo del orden de los apellidos, pero que esté en todas partes. No tendría que ser así si la gente no violentara sistemáticamente los derechos de estas familias. Sin embargo, toda vez que se siguen violentando, esto tiene que pasar. Y finalmente, gestación por sustitución, ¿no? Que, pues bueno, es un tema que se empieza a poner en la mesa, ¿no? De las discusiones. ¿Qué es lo que conocemos como, sé que es incorrecto, pero como vientre subrogado? Así es. ¿No? Digo que es como comúnmente, pero en realidad se llama gestación por sustitución. Esa es la manera Exacto. correcta de citarlo. Okay. Sí, vientre subrogado, vientres de alquiler, renta de úteros, ¿no? O sea, son expresiones peyorativas que no se aconseja que se utilicen porque desvirtúan lo que propiamente es la actividad, ¿no? O sea, de entrada no es renta, o sea, porque no hay una... ¿qué es la renta, no? O sea, es un contrato, bueno, pero hay una contraprestación muchas veces económica. Sí, respecto, claro. ¿no? Sin embargo, en un arrendamiento yo tendría que darte mi útero, tú lo ocupas, me lo regresas cuando lo termines de usar, ¿no? En este caso... digo, hablándolo muy gráficamente, sí, claro, porque así lo hacen, ¿no? O sea, así lo hacen gráfico. Bueno, o sea, la gestante todo el tiempo, gestante sustituta, ¿no? Tiene todo el tiempo su cuerpo completo, no le presto yo a Shibón mi útero para que lo utilice y me lo regrese, ¿no? Ahora, ¿puede haber pago? Sí, puede haber pago, pero a lo que más se parece este contrato, ¿no? Este acuerdo de voluntades, es a una prestación de servicio y no a un arrendamiento o a una compraventa, ¿no? Que es a lo que a veces intentan hacer parecer. Yo quisiera justo en este tema, porque este es un tema candente, sí. Y evidentemente es un tema... Bueno, primero quisiera decir que no es un tema exclusivo de familias homoparentales. Claro. Y de hecho mucha gente lo ha dicho, ¿no? En realidad el 90% de estos casos suelen ser de familias heterosexuales y lo vemos incluso en la prensa, ¿no? O sea, no es privativo de familias homoparentales. Pero, por ejemplo, ahora con este conflicto de Ucrania, no sé si lo han visto en las noticias, una de las cosas que salió a relucir es que Ucrania era un destino precisamente que por lo menos en Europa se usaba mucho para esta, digamos, prestación de servicios. Y ahora hay mucha gente que está diciendo que ahí se evidencian algunas de las contradicciones, por ejemplo, porque hay personas que ignoran, por ejemplo, la situación que están viviendo muchas ucranianas y siguen preguntando cuándo va a volver a estar disponible el servicio. Dicen hay una deshumanización o hay incluso gente que ha dicho que hay un abandono, por ejemplo, de algunas madres, madres gestantes sustitutas, precisamente por la situación de la guerra. Y hay una preocupación que creo que recorre muchas partes, no solo el movimiento LGBT, no solo el movimiento feminista, sino de qué clase de contradicciones se pueden generar aquí, ¿no? Hay gente que tiene una preocupación muy grande de que esto corroa, por ejemplo, lo que le llaman la autonomía relacional de estas mujeres. Y yo ahí te querría preguntar, ¿cómo sería posible, por ejemplo, avanzar los derechos de aquellas personas que quieren disponer de esta tecnología sin erosionar, por ejemplo, los derechos de estas mujeres, que creo que es una preocupación que hoy es que recorre muchos espacios? Es una pregunta súper compleja, pero bueno, me daba vueltas la cabeza cuando decías cuáles son los intereses. Y yo creo que justo ahí está la respuesta, ¿no? O sea, como las respuestas están en cuáles son los intereses, de dónde vienen los intereses, o sea, quién está sentada, redactando las leyes o las regulaciones o los intentos de prohibición sobre esta actividad. O sea, y tenemos como muestra
Tabasco y Sinaloa, que son regulaciones que pertenecen a un grupo como administrativo de regulación. Hay dos tipos de regulación en este tema, administrativo y jurisdiccional. Administrativo me refiero a cuando en estos procesos intervienen Secretaría de Salud, instituciones del Estado, el registro civil, o sea, pero todo es administración pública, ¿no? En este caso pues, sería todo lo que está bajo el mando, la ordenanza de Claudia Sheinbaum, ¿no? De nuestra jefa de gobierno. Y por otra parte, los de corte jurisdiccional, donde es el Poder Judicial de ese estado quien dictamina, que podría ser en el caso nuestro el Tribunal de la Ciudad de México, que pertenecen a competencias completamente diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué vemos en México? Tenemos dos regulaciones, o sea, la de Tabasco y la de Sinaloa, que lo hacen permisivo, es decir, que en sus estados sí puede haber casos de gestación por sustitución por su propia regulación en sus códigos civiles. Vemos que hay pues todavía muchos abusos, ¿no? Se firma un contrato privado, se le da fe pública, se certifica, se le da un acompañamiento un poquito ahí parcial al procedimiento y luego se garantiza que ese bebé o bebés van a ser filiados, ¿no? O sea, se va a establecer un parentesco con la familia intencional, así se le llama a quienes quieren atribuirse el parentesco, ¿no? A quienes quieren tener hijos y no con la gestante sustituta. Entonces, este tipo de procesos, si bien son legales, se ha demostrado que no son necesariamente seguros, ¿no? Entonces, algo que es legal puede no ser seguro. ¿De dónde viene? O sea, ¿cuáles son los intereses que pueden estar ahí? Pues, eso es algo bastante discutible. Sin embargo, si no están ahí, las voces de las usuarias, de los usuarios, de las usuarias, pues no necesariamente podríamos afirmar que están en el centro sus necesidades y sus prioridades, ¿no? Entonces, ¿dónde sí se puede dar esa discusión? Ante un juez. Y, por supuesto, un juez no tiene las mismas facultades que un notario público o que la Secretaría de Salud de un estado, que pueden ser o pueden restringirse a lo burocrático. Un juez sí debe cerciorarse de la capacidad de consentimiento, del contexto social de las partes, de que éste sea libre de violencia, de que la gestante tenga una red de apoyo que le acompaña, que está ahí con ella, que lo que va a cobrar es remunerador, de cuál es la, no sé, pensemos, capacidad socioeconómica de la familia intencional, ¿no? Para sostener financieramente este proceso, que de hecho es bastante caro, ¿no? En fin, es un proceso muy complejo donde intervienen muchas manos, ¿no? O sea, porque aunque por más que quisiéramos caricaturizarlo, pues interviene de menos una clínica de reproducción asistida, un hospital, o sea, es el trabajo de muchas personas ahí y bueno, lo que se ha comprobado y a mi consideración, esa es la postura que tengo yo y también la organización que dirijo, que solo los procesos jurisdiccionales pues, pueden realmente prevenir la violencia de género y la explotación con fines reproductivos que sabemos que existe no solo en México, sino en el mundo, ¿no? Entonces, me parece que lo urgente aquí es distinguir qué es explotación con fines reproductivos, qué son los derechos reproductivos y qué es la gestación por sustitución en específico, para poner los puntos sobre cada I y que no caigamos en ese vicio reduccionista de decir, bueno, ahí hay problemas, luego hay que bajar la cortina, porque nos podría pasar lo que con aborto, ¿no? O sea, que si se prohíbe, que si se restringe el acceso, en realidad lo que estamos reforzando es la clandestinidad. Claro. Y ahí bueno, una de las cosas que a mí me pasa con este tema es que como estudié biología,
siempre aprendemos, por ejemplo, a sospechar de los biologicismos, ¿no? Claro. Y una de las cosas que luego me llama la atención es esta obsesión que tiene la gente por tener hijos que compartan su biología. Eso, digo, más allá de si se regula o no, para mí siempre ha sido una sorpresa esta obsesión que veo que se reproduce adentro incluso de las familias LGBTI de tener una afiliación biológica, ¿no? A mí siempre me ha sorprendido un poco, dado que sí me parece que la opción de la adopción está disponible, pero por lo que entiendo, justamente adoptar no es fácil. Y en alguna ocasión alguien me decía paradójicamente que estabas, digamos, ante dos situaciones trágicas. Por un lado, la adopción está enormemente obstaculizada, sobre todo a personas LGBTI, sobre todo además si no están casadas, Sí. sobre todo si no son de clases medias. Y la otra opción parece que tiene un privilegio socioeconómico, ¿no? Entonces parece que estamos ante dos tragedias donde la posibilidad de construir una familia no se logra. No sé si podrías comentar algo sobre esta situación aparentemente trágica en cualquier escenario. Sí, claro. O sea, creo que son muchas cosas en la mesa, ¿no? Incluso, incluso la discusión sobre capitalizar los cuerpos de las gestantes, ¿no? Y me parece que si bien es una discusión muy interesante y que tiene muchos traspiés y muchas complejidades, me parece que esa le toca a las gestantes decirlo y no a las personas que estamos en la periferia observando, ¿no? Bueno, yo en algún momento tuve una conversación donde yo hacía una crítica, ¿no? Porque en algún punto yo me sentí en contra del trabajo sexual. Digo, lo que ocurría es que yo no podía percibir la distinción entre trabajo sexual y explotación sexual, ¿no? Por ejemplo. Y una trabajadora sexual me decía, bueno, pero ¿por qué critican la forma en la que nosotras sobrevivimos en este sistema, ¿no? O sea, que sí es capitalista, pero es capitalista como en todos los trabajos, en todas las actividades. O sea, tú, yo, todos estamos en este sistema. Y si esta es mi forma de sobrevivirle a este sistema, ¿por qué tienes tú que estar en contra, no? Entonces, creo que hay muchas cosas en la balanza, en la mesa, ¿no? Lo que me parece que podemos hacer, al menos desde el trabajo jurídico, es garantizar que haya una reducción de riesgos. Es decir, no podemos dejar de considerar que un embarazo es un acontecimiento médico súper contundente para la vida de una gestante, ¿no? Le implica incluso esperanza de vida, sus nutrientes, esmero, tiempo, muchísimo. Entonces, se le tiene que acreditar en estos procesos que les comentaba y que nosotras llevamos en LEDECER, se le tiene que garantizar al juez o a la juez que ese acontecimiento médico tan riesgoso se está cubriendo de la mejor manera posible, ¿no? Con acompañamiento, no sé, nutricional, psicológico, médico que no solamente sea gineco-obstétrico, porque, bueno, la salud de la gestante no solamente es importante por cuanto hace a su capacidad reproductiva, ¿no? Sino biopsicosocial, o sea, integral, como lo entiende la Organización Mundial de la Salud, seguros de gastos médicos, un seguro de vida, en fin, o sea, tiene que haber un sistema de atención integral que haga posible que este acuerdo de voluntades, sea altruista o sea oneroso, ¿no? O sea, sea por dinero, sea posible, y que si es posible hacerlo por dinero, entonces realmente remunere a la gestante y no que parezca que eso ocurre, y que ahí sí, o sea, si pensemos que el juez o la juez es una persona súper conservadora y desde su construcción ideológica dice, esto es una comprobante de bebé. Ok, desde ahí, desde el diálogo jurisdiccional, se pueden dar estos debates, se responden y no puede ir el juez o la juez una y otra vez por el mismo lugar.
Querida Lely, nos hemos convertido en calabazas, se nos ha acabado el tiempo. Pero bueno, fue una conversación muy interesante, se nos quedan muchos temas. Pero lo Sí, claro, increíble es que siempre. tocamos muchas cosas Sí. que están justamente, muchas de las grandes preocupaciones que me parece que socialmente mucha gente tiene y buena parte de nuestra audiencia estoy seguro que en este momento está cuestionándose un montón de cosas que nos cuesta mucho trabajo hablar, pues, ¿no? Y yo, antes, sé que estamos cerrando, solo quería decir que sí, lo dije en el bloque pasado, sí me parece que el trabajo de la asociación civil y el trabajo específicamente de Lely como la voz pública de esta asociación es enormemente relevante, aleccionador y muy inspirador. O sea, lo decía no en tono de broma, sí me parece que es una heroína, o sea, sí me parece que es el tipo de héroes de nuestro tiempo que necesitamos en realidad para construir una sociedad mejor, mucho más libre de prejuicios, mucho más libertaria. Así que te agradezco enormemente todo el trabajo que has hecho y que estés hoy aquí con nosotros, de verdad, Lely. Muchas gracias. Y bueno, pues también le agradecemos a nuestra audiencia y nos vemos la próxima semana aquí en Los 41 Tropiezos. Y le dije un día a Raúl Flores Canelo, maestro, ¿qué cree? Yo voy a hacer una compañía integrada por puros varones, donde los varones hagan tanto los papeles femeninos como los papeles masculinos. Y me dijo, tú estás loco. Tú tienes problemas psicológicos, ¿eh? Yo Wow. creo que tendrías que ir a un psicólogo porque eso no es posible, eso no va a ser posible, José. El ballet es un espacio muy cis heteronormativo, salvo muy contadas excepciones. Siempre es un espacio donde te narran estos roles de género muy convencionales. Y la primera vez que yo vi en un espacio de danza a alguien que no estaba contándonos esa historia fue justamente con ustedes, contigo. Por supuesto que tenemos que seguir luchando, por supuesto que tenemos que seguir izando esa bandera cada que la cebra se presenta, aunque sus temáticas hayan cambiado. Tenemos mucho por qué seguir luchando. Sigue habiendo crímenes por homofobia en toda la República y en todo el planeta. Hay países donde sigue siendo un delito ser homosexual, ¿no? Entonces, ¿qué es Con esto? pena de muerte. Con pena de muerte. Entonces, no, o sea, desde nuestra trinchera tenemos que seguir gritando y luchando y sumando voces y rompiendo barreras, porque nunca va a ser suficiente, nunca va a ser suficiente.